Digo, es ineludible en este día hablar de la mujer en ese rol maravilloso de mamá, ¿sí? Porque la mujer de por sí es linda, es una bendición de Dios, todo lo que usted quiera. Pero en el rol de madre es un plus que no tiene un límite para saberlas, conocerlas. ¿Y por qué no decirle de lo que son capaces, ¿no? De lo que son capaces como madres. Yo sé también que, por ejemplo, los tiempos modernos han, han cambiado un poco los roles, por decir así, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, es un porcentaje menor el que tengan las mujeres madres de ser únicamente madres, es decir, ya no hay muchas madres que permanecen en casa a tiempo completo para cuidar, educar, guiar, ayudar a los hijos en las distintas edades. A veces las mamitas nuevas se agotan, y no estoy juzgándoles, ¿no? Se agotan en su labor con los niños porque son hiperactivos, porque no paran, etcétera, etcétera, con la expectativa de que cuando los hijos crezcan van a descansar. Y no es así. Quienes han experimentado las distintas etapas de los hijos saben que no es así, que ya se casan y uno dice, ya, se fueron. ¿Han descansado las mamitas? ¿Tienen paz, tranquilidad? Qué felicidad que ya no están bajo mi control, bajo mi responsabilidad. Ustedes saben que no es así, ¿no? Entonces digo, los tiempos han cambiado y ahora tenemos madres que son madres en casa, esposas, pero también son trabajadoras. Unas en relación de dependencia, otras con sus propios negocios. Unas trabajan desde casa, otras trabajan fuera de casa. Y toda esta multiplicación de actividades no creo que ha mermado en su relación con los hijos, sino que creo que es diferente. Sí, simplemente es diferente. Y por lo tanto también es diferente la manifestación de amor hacia los hijos. Me venía a la mente, ayer me puse a pensar mucho en mi mami. Y con alegría, no es que estuve acongojado, ni melancólico, ni yo pobrecito, no tengo mamá, no. Cada vez que pienso en esa espectacular mujer que Dios escogió para darnos como madre a siete hijos, ¿sí? Lo único que me trae es gratitud y es una motivación en mi vida, ¿no? Entonces, pensando en eso, yo decía, estos cambios de circunstancias que hay hoy, ¿no? Y que las madres hoy son también profesionales, funcionarias, empleadas, emprendedoras, trabajadoras, etcétera, etcétera, fuera de casa, adicional a lo que en casa se demanda, digo, cambia un poquito la manifestación del amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás todas las madres sean las que manifiestan el amor a sus hijos también con palabras, haciéndoles saber, diciéndoles que les aman, que les quieren. También con hechos, porque obviamente las palabras deben tener coherencia con los hechos, con ese sentido innato de protección. Esa protección que a veces es dada de manera silenciosa, cuando es la oración la que pretende cubrir el caminar de los hijos, o esa protección que a veces es una instrucción rígida, ¿no? Es un cuidado, ¿no? Evidente, excesivo, y a veces eso les hace gritonas, a veces eso les hace que se enojen, porque obviamente quieren que el camino de los hijos sea recto. Bronca que deriva también en los esposos, en nosotros los pobres esposos, que tenemos una perspectiva diferente de guiarles a nuestros hijos, de educarles, de soltarles un poquito más, pero ellas no, piensan que nosotros no les queremos. Les adoramos a nuestros hijos, les amamos a nuestros hijos. Perdón por adoración, la adoración solo para Dios, pero les amamos profundamente a nuestros hijos. Solo que somos diferentes, quizás nos lleguen a comprender. Ese amor que las madres manifiestan a ratos con silencio, con desahogo cuando nadie les ve, aguantando la malcriadez, es una de las maneras que tienen de manifestar el amor. Equivocado, sí, pero amor al fin, ¿no? Entonces,
así es, los tiempos cambian, las circunstancias cambian, los roles también cambian. Lo que sí no cambia es cuando ellas tienen que salir por sus hijos, a interceder, a dar la cara y hasta a enfrentarse. Eso sí no cambia. Porque el corazón de la mamá es el corazón de la mamá. Y en ese sentido, hasta los esposos a ratos tenemos que, con sabiduría, dar un pasito al costado. Porque arrasan por sus hijos. Yo quiero contarle una historia que a veces pasa desapercibida en la Biblia porque parecería ser una más de las historias de sanidad, de las historias de liberación, de las historias de todo lo que mi precioso Señor Jesucristo hizo por su paso aquí en la tierra y que sigue haciendo en tanto en cuanto le creamos y nos rindamos a Él. Y digo, son esas historias que cuando uno les presta un poquito de atención o mirándoles desde una perspectiva como la de hoy, de madre, a uno le redargüyen primero como hijo, como hija, y luego nos deberían impulsar a hacer algo que posiblemente lo descuidamos con mucha frecuencia con nuestras madres, que es admirarles, ¿sí? Le pido por favor que me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, y permítame dar lectura de esta historia corta en cuanto a la extensión de los versículos, del versículo 21 al versículo 28, pero que nos deja ver mucho, ¿sí? Mateo capítulo 15, voy a hacer la lectura del versículo 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Hago la lectura y le pido por favor que usted me siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Mateo 15, 21 al 28. ¿Tenemos todos, amén? La palabra de Dios dice así. Me sigue por favor con atención y con la debida reverencia. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí? Bueno, permítame ponerle un poquito en contexto esta historia, ¿no? Es la historia de una madre. Jesucristo, dice la palabra, ¿no? Saliendo de allí. ¿Dónde estaba Jesucristo antes? Si usted revisa los versículos anteriores, yo le voy a dar lectura de unos pocos versículos anteriores. Jesucristo estaba en Genezaret, ¿sí? Y en Genezaret dice la palabra de Dios que había sanado a muchos enfermos, ¿sí? Salían multitudes, clamaban, pedían. Yo no sé cómo sanaba cuando se trataba de multitudes, porque cuando se trata de sanidades personales, vemos que extiende su mano, vemos que dice una palabra, vemos que enjuga unos ojos con lodo, en fin, distintas modalidades que lo tiene de una sanidad personal. Pero cuando eran multitudes, no sé. Yo entiendo que su sola presencia bastaba para que todos los enfermos que salían en pos de procurar una ayuda, lo recibían. Pero también tuvo un encuentro con unos pocos fariseos, estos que persiguen, estos que ponen el pie, estos que le buscan la quinta pata al gato. Y pasó esto en una conversación con ellos, en el mismo capítulo 15. Yo le leo, yo le comento nada más, ¿sí? Dice del versículo 2 al 4, que en la discusión o en la conversación que se estaba tornando discusión, le dijeron así:
los fariseos. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó, y mire el ejemplo que Jesús les pone, ¿no? Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces, esa conversacioncita propuesta maliciosamente por los fariseos, tratando de encontrarle un pero, tratando de encontrar una mancha en el caminar, en el actuar de Jesucristo y de sus discípulos, ellos le dicen, no, dice, ¿por qué tus discípulos cuando van a comer no se lavan previamente las manos? Y si usted y yo buscamos en la ley de Moisés un mandamiento que diga que antes de comer hay que lavarse las manos, no hay un mandamiento, no era parte de la ley. Fue un rito inventado por hacerse los puritanos que posteriormente quisieron incluir como algo legal, como darle una legitimidad a algo que era una tradición. Y las tradiciones, si se cumplen bien, si no también, no pasa nada. Pero mire la habilidad de Jesucristo, ¿sí? Le dice, ustedes son muy cumplidores de vuestras tradiciones e invalidan a veces el mandamiento de Dios por guardar esas tradiciones. Dice, porque la ley sí dice, la ley no dice que hay que lavarse las manos. Es un instinto sanitario el que nos impulsa a lavarnos las manos, pero no tiene que ser una disposición rígida, ¿no? Entonces dice, pero la ley sí dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque si eso no sucede, la consecuencia es la muerte. Tienes que morir irremisiblemente. Eso sí dice, y de eso no estás preocupado. Eso sí dice, y de eso no estás pendiente. Eso sí te olvidas, las tradiciones las mantienes vigentes, pero la ley te descuidas. Entonces esa fue una conversación previa que hubo con los fariseos en Genesaret, y luego la porción nuestra dice que saliendo de ahí, es decir, de esta conversación y de ese lugar, curiosamente Jesucristo se va a un lugar espiritualmente frío, muerto y terrible, que era Tiro y Sidón. No sé si usted se acuerda de unas palabras de Jesucristo cuando habla a ciertas poblaciones y les dice, si estos milagros se hubieran sucedido en Tiro y Sidón, ¿sí?, ya se hubieran arrepentido, porque el juicio para ustedes va a ser peor que el de Tiro y Sidón. Entonces, esto nos da una connotación del lugar. ¿Qué era Tiro y Sidón? Bueno, Tiro, que significa roca, era un pequeño puerto que llegó a crecer tanto por el comercio que se sucedía en este pequeño puerto, que luego se extendió hasta una isla, ¿no? Y Sidón era una población que quedaba cercana y que con el crecimiento poblacional se unió, ¿sí?, a Tiro. Tiro tenía una actitud espiritual muerta, fría, deliberadamente contraria, porque se había concentrado en el beneficio económico de la comercialización marítima, al punto que a Tiro le conocían los comerciantes como el acosador financiero. Es decir, por un lado había muchos impuestos para los comerciantes y por eso la ciudad había crecido y se había enriquecido, pero por otro lado había lo que hoy conocemos como vacunas. Es decir, veo que a este comerciante, a este marino mercante, le va bien, le vacuno. Es decir, le pido dinero, le pido coimas bajo la amenaza de, o con el pretexto de que para que no te pase nada, aquí pagas, ¿no? Entonces Tiro se había convertido en eso, es por eso que le conocían como el acosador financiero, a Tiro. Todo este comercio y este crecimiento económico hizo que la parte espiritual nunca surja. Ahí no había un templo, ahí no había un grupo, ahí no había nada, ¿sí? Ahí lo único que valía era la plata. Bien habida o mal habida, el dinero, ¿no? Y los comerciantes que se veían obligados a pasar por ahí sabían que les tocaba pagar. Así que este era un espacio el menos propicio
para que se accione el poder de Dios, haciendo milagros, etcétera, etcétera. No sabemos claramente si es que hubieron muchos, pocos, o no existieron milagros en Tiro. Lo que sí sabemos, en Tiro y Sidón, lo que sí sabemos es que si es que hubieran existido esos milagros, nunca esos milagros fueron el paso previo a que la gente reconozca y se arrepienta. Entonces, eso nos da la pauta para saber que Tiro y Sidón eran lugares espiritualmente muertos, fríos, congelados. Y una situación de esa naturaleza, provocado por el comportamiento de las personas, obviamente no solo que eran carentes de fe, sino inclusive ni siquiera demandaban un accionar sobrenatural de parte de Dios, de cualquier Dios por último, y mucho más obviamente del Dios verdadero encarnado que estaba ahí, Jesucristo. Digo, no sé por qué Jesucristo se fue a esa región. Y entiendo que para sorpresa de todos, inclusive de sus discípulos, aparece esta mujer. Esta mujer con una necesidad no suya, ¿o sí? Porque ella no era la que estaba endemoniada, ella no tenía una enfermedad, ella no tenía una necesidad evidente, pero sí tenía una gran necesidad, el bienestar de su hija. Y sale a buscarle a Jesucristo, y las respuestas que tanto Cristo Jesús como sus discípulos le dan, hasta nos sorprenderían. Porque esta mujer sale y le dice, hijo de David, por favor, ayúdame. ¿Sí? Y Jesús le da una respuesta fría y le dice, yo no tengo nada que ver contigo ni con esta gente de aquí, ¿no? O sea, creo que no te das cuenta que el lugar es el equivocado, que tú eres la persona equivocada como para demandar un milagro de parte mía, porque aquí no hay espiritualidad, aquí no hay nada que impulse a que el poder de Dios se manifieste a través de Cristo Jesús. Mire cuáles fueron las respuestas, ¿no? Por un lado, no le responde palabra. Cuando ella sale en procura de Jesucristo, no le responde ninguna palabra. Viendo eso, sus discípulos le dicen, Señor, despídela, está fastidiando, dando voces tras nosotros, aquí está, que grita y molesta y fastidia. Como ven que Jesucristo no le responde palabra, entonces ellos se sienten con autoridad de decir, nosotros coincidimos contigo, Señor, así que échale porque está estorbando. Y ante la insistencia de esta mujer, ¿por qué? Porque se trataba de su hija. Le dice, yo no tengo que ver nada con los de Tiro y Sidón. En el otro evangelio que se menciona esta porción, aquí dice que era una mujer cananea, y en el otro evangelio dice que era una mujer sirofenicia, es la misma, porque era la región de Canaán, toda aquella región de Canaán, en ese sector de Siria y que pertenecía a la provincia de Fenicia. Entonces estamos hablando de la misma mujer, ¿sí? Y ella insiste, digo, ante su desesperación, y Jesús le dice, o les dice a sus discípulos cuando le dicen, ve, échale fuera, despídela. Le dice, yo no tengo nada que ver con ella prácticamente, estoy parafraseando la situación. Dice, porque yo vine para dar atención a los hijos de Israel, no a nadie más. Entonces, ve, esta como es sirofenicia, es una mujer cananea, déjale ahí. Y ella insiste, no se rinde, no se doblega ante la situación, sino que insiste. Y en su insistencia Jesucristo le da una respuesta. Le dice, no es correcto tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Dicho de otro modo, dice, los milagros que yo puedo hacer y que el Padre me mandó a hacer para despertar a los hijos de Dios, que son los israelitas en aquel entonces entendidos como exclusivos. Y si no voy a dar ni siquiera dice a los gentiles, ¿no? Un poco, inclusive, grotesco, dice, para dar a los perrillos. Pero las palabras de esta mujer verdaderamente hacen notar algo, que ella era mamá. Porque ella primero dice, hijo de David, ayúdame. Luego le dice, ten misericordia de mí. Luego insiste, le dice, socórreme, por favor. Y luego quizás lo que conmueve el corazón de Jesucristo es
Cuando ella dice, sí, Señor, yo sé que no merezco nada, que yo no soy israelita, que yo soy sirofenicia o soy cananea, que estoy habitando en un lugar en donde no hay espiritualidad, que a ti aquí nadie te hace caso. Y no quiero que me trates como a una hija, no quiero que me trates como a una israelita, no quiero que tengas esa atención que tu pueblo amerita o que tu pueblo cree tenerlo. Porque aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso es humillación. Después de no ser contestada, después de un silencio inicial de Jesucristo, después de un reproche de los discípulos, despídela. Después de dejarle en claro que ella es una mujer que no tiene mérito alguno, porque ella es sirofenicia. Y vaya usted a ver todo en lo que creían los sirofenicios, nada parecido al Dios de Israel. Ellos eran, hasta cierto punto, en sus ritos eran bastante diabólicos. Ella sabía que no merecía nada, pero insistió, apeló, aguantó, se humilló, se postró. Adivine por qué. Porque mi hija tiene un problema. ¿Cómo me permití llamarle a esta prédica? Me permití llamarle el clamor de la mujer, cuyo nombre es madre, porque no se conoce el nombre de la madre. Y hay algunas cosas que no se conocen, que yo podría especular y de hecho me voy a permitir hacerlo. No se conoce lo que estaba causando ese demonio en la vida de la hija, simplemente estaba identificado. Y quizás hay muchos hijos e hijas hoy en día que quizás no estén poseídas por un demonio o poseídos por un demonio, pero que sí están siendo impulsados y presionados y guiados por demonios. Esos malos amigos, esas malas amigas, o esas malas decisiones del hijo o de la hija que están viviendo con un demonio, ¿no? Con una nuera terrible, con un yerno espantoso. ¿Cómo les hacen sufrir a nuestros hijos? ¿Cómo les hacen sufrir? Que nos sacan lágrimas de sangre, dicen las mamás. Y uno no sabe qué hacer. Qué ganas de torcerle el cuello a esta que ha venido a... Ella optó por salir en busca de Jesús. ¿A dónde le llevó el demonio? No sé. Pero su madre sabía que todas sus fuerzas y capacidades e intentos se habían agotado. La única expectativa, la única esperanza, la única solución que no podía dejar pasar era Jesús. Pregunto a la mamita, ¿está cansada? ¿Está agobiada? ¿Cree que ha dado todo? Ya no sabe qué más hacer. Y el hijo y la hija no se enderezan, no terminan de aprender. Levante la voz y dígale, Señor, socórreme. Es mi hijo, es mi hija. Yo no voy a tener descanso mientras no les vea bien. No voy a tener descanso. Y tampoco pienso descansar. Porque estas rodillas que se van desgastando y que me permiten ya no manejarme con la ligereza con la que años atrás me manejaba, van a estar en tierra, dobladas, clamando y pidiendo por los hijos. Esos que llegan este día con regalo, esos que llegan este día con abrazo, esos que llegan en este día a decir, gracias mami, este día. ¿Y el resto? Antes de concluir con la palabra que Dios tiene para la mamita, permítame especular. Es curioso que en muchos textos, por no decirlo todos, en muchos textos bíblicos, aún del Antiguo Testamento y de los milagros del Nuevo Testamento, cuando hay estas necesidades por las cuales las mujeres tienen que interceder, digo, es curioso dos cosas. La una,
que no hay un hombre junto a ellas, no. Son las mujeres las que salen, se postran, lloran, piden, gritan, se derraman. Oiga, qué pena que esas mujeres no asistían al centro de adoración cristiana, porque aquí sí hay hombres de valor. Aquí sí hay. Y nos estamos moldeando. ¿Sí? O Dios nos está moldeando. Pero yo no sé, no se me ocurrió examinar un poco más en el que vea yo una necesidad de un hijo, de una hija, y que salga el papá a buscar. Excepto aquel soldado que fue a buscar ayuda por su siervo. O sea, son pocos los casos. La mayoría son mujeres derramándose, mujeres clamando, mujeres humillándose, mujeres postrándose, mujeres pidiendo, mujeres intercediendo, mujeres aguantando. ¿Qué pasó con los hombres, no? Cuando, por el contrario, los hombres somos los sacerdotes del hogar, que nosotros deberíamos tomar esa carga, esa batuta, e ir delante de Dios y decirle: Dios mío, aquí estoy. Pero digo, es una curiosidad, estoy especulando y voy a terminar de especular. Yo me pregunto, ¿y la hija? A la postre, todos vemos el resultado de su humillación, de su postración, de aguantar ser aparentemente despreciada, no tomada en cuenta, diciéndole: eres inmerecida, tú eres sirofenicia, tú eres cananea. Yo vine a las ovejas del pueblo de Israel. No es correcto que yo deje de hacer milagros en favor de los israelitas para hacer un milagro a una sirofenicia. Sí, pero aún las migajas, Señor, si no te pido más que migajas. Señor, es mi hija. ¿Cuál hija? Esa. ¿O cuál hijo? Ese. El malcriadito, el descomedido, el bravo, la soberbia, los hijos orgullosos, los que creen que tienen derechos y no obligaciones, a quienes se les trata como príncipes y princesas, se les atiende, se les cuida, que no se les hace enterar el sacrificio que está por detrás de los padres para socorrerles, sostenerles, sustentarles y hasta darles gustos. Esas que cuando están calientes, bravas y malgeñas, porque la mamá le preguntó: ¿qué te pasa? Van y se encierran en el dormitorio pegando el puertazo. Por esas claman las mamás, ¿o no? Pastor, ¿por qué usted nos da estas prédicas con puñete en ojo tuerto? Porque creo que nos estamos equivocando en el amor a nuestros hijos. Y me sumo, porque creo que nos estamos equivocando en la manifestación de amor, de hacerles sentir tan importantes, tan grandes, tan majestuosos, tan lindos, tan preciosas, que merecen todo, menos nuestro reproche, menos que nosotros les hagamos sentir un poquito mal. A lo mejor nuestro equivocado amor les estamos criando potenciales monstruitos, que hoy vienen a decir: feliz día, mami, te amo. Que te dure. Ganas no faltan, ¿no es cierto? ¿O no? Que te dure. Bueno, aquí viene la palabra. Para ir concluyendo. Aparentemente, el pedido de esta mujer en el lugar equivocado, un pedido equivocado, a la persona equivocada, porque bien Jesús podía haberle dicho: anda y pide a tus dioses. Si alguien tenía dioses, eran los cananeos. Si alguien tenía rituales para conseguirlo, anda y pide a tus dioses. Yo vine para Israel, tú tienes los tuyos. Eso es lo que él estaba haciendo, no es que le estaba despreciando ni desechando. Pero ante la insistencia, ante las lágrimas, ante el clamor de una mujer cuyo nombre más grande es Madre, Jesús mismo se admiró, y digo se admiró porque si usted ve en el texto, ¿sí?, hay una palabrita de admiración que está ahí. Dice: oh, mujer, grande es tu fe,
que las cosas se hagan como tú quieres. Ese es mi deseo. Me sumo a las palabras de mi Señor. Yo no sé cómo vive usted en relación, me refiero a las mamitas, en relación a sus hijos, a su entorno, a su esposo, si es que lo tiene, si no lo tiene, si más ayuda sin estorbar, yo no sé. Lo que sí sé es que si una mujer se postra, se derrama delante de Dios, el corazón de Dios se conmueve. Y Dios le dice, grande es tu fe, que se haga como tú quieras. Feliz Día de la Madre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice, amén. Gracias quiero darte, Señor, tu amor. Vive en mí. Quiero agradecer a aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre